Buenas tardes, bienvenidos al programa de la Academia de Ciencias de Morelos, Charlas con Científicos. Y hoy tenemos de invitado al doctor Óscar Prospero, investigador de la Facultad de Medicina, que nos va a platicar, con quien vamos a charlar, sobre las adicciones, las drogas y el cerebro. Eso, muchas gracias por invitarme, gracias. Y entonces, como siempre en estas charlas, pues vamos a empezar por preguntarle qué es lo que le llevó a estar en donde está. Claro, haciendo este tipo de investigación, ¿quieres decir, verdad? Así es, no, las otras no. Las otras no, ¿verdad? Bueno, realmente yo soy médico y tengo un doctorado en neurociencias y lo obtuve investigando cómo se genera el sueño, ¿verdad? Y cuáles son los mecanismos y las sustancias que el cerebro libera para producir sueño. Pero buscando justamente esas moléculas, que algún día pensé que iba a poder poner en una capsulita y venderla y hacerme millonario, encontramos un lípido que se acumulaba en el líquido cefalorraquídeo de los gatos que privamos de sueño en aquel tiempo. Y entonces, pues un lípido era como sorprendente. Yo hubiera querido que hubiera sido una proteína, ¿verdad? Pero bueno, le metíamos a todo. El caso es de que, siendo un lípido, la pregunta surgía, estoy hablando pues de 1992, una cosa así, y entonces así como que los lípidos, ¿qué, no? O sea, ¿qué hacen allí en el líquido cefalorraquídeo? Y pues no había internet todavía, aunque yo estaba viviendo en Estados Unidos, no había internet todavía. El caso es de que el fax era la maravilla de ese entonces. Pero también las bibliotecas, así es de que me fui a la biblioteca a buscar qué pasaba con los lípidos y me encontré que justamente en 1992 un sujeto de nombre Rafael Meshulam de la Universidad de Jerusalén había publicado que había un lípido que se comportaba como una marihuana y que le había aislado del cerebro de cerdo. Entonces dije, bueno, pues aquí tenemos un lípido que aislamos del líquido cefalorraquídeo de gatos, pues vamos a preguntarle si lo quiere probar para ver si es una marihuana también. El caso es que le mandamos un fax y dijo, sí, mándenmelo, se lo mandamos y desafortunadamente nunca guardé el fax, pero así manuscrito y todo, nada más nos puso, sí es una marihuana, yes it is a marihuana, ¿no? Entonces, de ahí me quedé muy sorprendido, por qué el cerebro generaba marihuanas y por qué mientras lo privábamos de sueño. De tal manera que estando allá en Estados Unidos, donde hay toda una parafernalia, gente que busca hacerse famosa, entonces dijeron, vamos a sintetizarlo y te vamos a dar en grandes cantidades para que tú lo pruebes. Y entonces lo probé en ratas y les produjo sueño y etcétera, ¿no? Entonces sí produce sueño y todo ello, pero no solamente eso, sino que se pega a una molécula que el cerebro genera y que le llamamos receptor, ¿no? Es como el que cacha a las sustancias. Y ese receptor también cacha a la sustancia, el principio activo que tiene la marihuana. Entonces, tanto nuestro lípido como la marihuana de la planta, o la planta marihuana, producen un efecto sobre esta molécula que le llamamos receptor, ¿verdad? Así es de que de pronto me dije, wow, o sea, como que dormir, y sobre todo dormir cuando uno está ensoñando, o sea, con los sueños, cuando uno está alucinando ahí con una imagen onírica, pues tiene que ver con que estemos un poquito marihuanos en ese momento, espontáneamente. Claro. Y lo que ocurrió entonces es de que pues empecé a probar a ver si tenía un efecto adictivo y todo eso sí lo tiene, a pesar de que el cerebro es que lo genera, sí tiene un efecto adictivo, y así es como empecé a interesarme más sobre los sistemas de placer. A final de cuentas, lo que hace todo interesante es de que el cerebro tiene un conglomerado de células, ¿verdad?, llamadas neuronas, que están encargadas en que detectemos placer. Cuando yo digo placer, estoy hablando de un buen mole de olla, por ejemplo, ¿verdad? Hasta ver a un ser querido como mamá, papá o hijos, o hasta estar sexualmente con la pareja, ¿verdad? Todo ello lo estoy englobando como placer, y hay un sistema especializado en el cerebro que está justamente especializado en que nosotros sintamos placer de hacer esas conductas.
¿verdad? ¿Para qué madre naturaleza lo inventó? Muy probablemente para que nosotros quedemos tan a gusto que queramos repetirlo. Porque si con una comida quedáramos satisfechos, entonces seguramente moriríamos rápidamente. Si llevar a cabo conducta sexual fuera desagradable, yo dijera, Alejandra, fíjate que hoy en la noche ¡qué horror! Tengo que llevar a cabo conducta sexual, y tú dices, ¡qué espanto! ¿Cómo se te tocó? ¿No? Seguramente nadie lo querría hacer. Pero como es muy placentero, ¿verdad? Como es placentero, la verdad es que el comentario sería al revés, ¿verdad? O fíjate que me pero tenemos justamente, como insisto, este sistema que nos hace sentir el placer. Y puesto que todo el mundo lo tenemos, voy a adelantar en un salto mortal a decir que entonces todo el mundo tenemos posibilidades de volvernos adictos a las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas justamente van y activan a ese sistema directamente, sin tener el compromiso de decir, bueno, sexo, pues aunque esté en un 5%, porque P menor a 0.5, ¿verdad? Quiere decir que 5% de las veces que la gente lleva a cabo conducta sexual protegida para no tener hijos, de todas maneras va a tener hijos, ¿sí? Entonces cumple con la función de mantener a la especie. Comer cumple la función de mantener la vida. Dormir cumple con la función de mantener la vigilia, por decirlo así. Pero las drogas no cumplen con nada, digamos, ¿no? Nada favorable al humano. Entonces, pues resulta interesante que como es que existen tantas moléculas en la naturaleza que pueden afectar a este sistema, claro, y que de alguna manera, pues al activarlo es como meterle un alambrito, como un electrodo, y ponerle un choquecito eléctrico, y la gente se va a sentir muy bien. Es lo mismo que meterse una droga, digamos, ¿verdad? Entonces da esa sensación de placer, pero no beneficia necesariamente al sujeto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo me metí a todo esto? Insisto, investigando moléculas que tienen que ver con el sueño, llegamos a moléculas que tienen que ver con los mecanismos de placer. Porque al final de cuentas, estas marihuanas endógenas que les llamo, son moléculas que liberamos justamente cuando estamos sintiendo esta sensación gratificante. Eso es. Oye, y hablando un poco de placer y de cómo llegaste aquí, sí, antes de eso, antes, sí, de llegar, o sea, ¿cómo llegaste a la investigación? ¿Qué es lo que te atrajo? Estas moléculas placenteras se secretaban en ti desde que eras muy chiquito. Exacto. O sea, ¿quieres la historia larga? No, corta. Larga pero corta, ¿no? Larga pero corta. Pero contada en cortito. Bueno, yo, a lo mejor esto es un mito urbano que me he metido a mí mismo, ¿no? O sea, que yo me he convencido de esto, a lo mejor nunca ocurrió, pero es así como yo lo recuerdo. Yo nací en una provincia donde hasta que yo tenía 14 años llegó la televisión. Entonces, pues, y además en mi familia no tenía los medios para tener una televisión. Entonces un amigo ocasionalmente me invitaba a ver la tele en su casa. Pero el punto era que en aquel tiempo se creía malamente que por lo menos en mi provincia, que la televisión servía para educar. Imagínate qué cosa más horrorosa, ¿no? Y entonces pasaron una especie de documental acerca de don Santiago Ramón y Cajal, que un famoso anatomista español, ¿verdad?, que describió solamente todo el cerebro. Exacto, solamente. Y lo vi, y entonces pasaban partes de su vida personal y cómo él había sufrido algunas pérdidas, quiero decir, a nivel emocional, la muerte de su hijo y todas esas cosas. Y yo me acuerdo haber salido muy impactado de eso e ir pensando, ¿qué sería yo capaz de pagar por descubrir algo? ¿No? ¿Qué sería yo capaz? O sea, porque me impactaba mucho eso, ¿no? Él por dedicarse a la ciencia, como que descuidaba ciertas cosas, y yo le atribuí, por lo menos en aquel momento en que había muerto su hijo, porque él no había tomado suficiente cuidado, digamos, ¿no? Entonces eran esas cosas de que tenía yo que pagar, pero me quedé prendado con la idea de que a lo mejor podía yo descubrir algo novedoso así en mi vida, ¿no? Y entonces luego ya vino, todo esto era a nivel secundaria, luego vino la prepa, yo seguía pensando que, pero en aquel tiempo creía yo que tenía que estudiar física para descubrir algo, que solo los físicos podían descubrir algo, ¿no?
La ignorancia es atrevida, como ya sabes. Sí, que no nos escuchen. Exacto. Habrá que preguntarle a los físicos, ¿no? Claro, solo los médicos pueden descubrir algo. No, el caso es de que finalmente me metí a la prepa y un día, yo tengo que hacer una confesión también muy grave aquí en público, y es, yo tenía muy poquitos medios para poder estudiar. Entonces en aquel tiempo mis amigos y yo acostumbrábamos a robar unos libros de las librerías, pero teníamos honor, solo los libros que íbamos a leer, no, los que no era un comercio. Entonces pues obviamente robarse un libro era así como terrible, pero había unos ponían dentro de la librería unas mesas así llenas de libros, y el libro de bolsillo del Manuel Moderno, ¿cómo se llama? Manuel Merck. No, el libro de bolsillo, ¿cómo se llama? El famoso, los chiquitos, ahorita me acuerdo, del siglo XXI. No. Bueno, en fin, el caso es de que para entonces estaba yo llevando biología, había oído hablar de un tal Darwin, ¿verdad? Y entonces vi ahí el dibujo del Darwin sobre la portada, ¿verdad? Y entonces, pues eso de los nervios de robarse un libro y todo eso, pero yo tenía que leer a Darwin, ¿no? Entonces lo agarré rápidamente, lo eché a mi bolsa y me escapé y Y cuando lo saco no es Darwin, es otro que se llama Freud. Pero como solamente había que robar de los libros que uno iba a leer, tuve que leer a Freud. Y entonces me fasciné con el cerebro. Exacto. Y ahí me metí a estudiar medicina, y de ahí lo que les acabo de contar. Entrando ya un poco más en el tema, ¿qué es una adicción? Sí, la adicción la observamos cuando una persona consume una droga a la que le llamamos de abuso, que puede ser legal, como el alcohol, el tabaco, la cafeína, o puede ser ilegal, como es la marihuana, la heroína, la cocaína y lo que le llamamos las drogas de diseño, como son las tachas, como es el cristal, que el cristal es metanfetamina y la otra es un derivado diferente de anfetamina, la tacha. El caso es de que las personas tienen que consumir estas drogas con cierta frecuencia para poderse mantener llevando a cabo su vida cotidiana, digamos. El problema fundamental cuando una persona ya es adicta o dependiente es de que no lo puede dejar, porque cuando le incitamos a que lo deje, ya sea nosotros como médicos o los familiares como sus familiares, y le piden que lo abandone, el sujeto buenamente puede intentarlo, pero se empieza a sentir mal, empieza esta hambre por consumir la droga que le llamamos craving, y se le antoja muchísimo, y finalmente puede progresar hasta un síndrome de abstinencia, y el síndrome de abstinencia le da una respuesta autonómica, se siente muy mal, escalofríos, el corazón le late rápidamente, la respiración se le acorta y él tiene pensamientos de muerte. Entonces, pues es muy difícil que abandone la droga, ¿verdad? Además, a pesar de que se da cuenta que la droga ya le puso muchos problemas, ya perdió el trabajo, ya la familia no lo quiere ver, y si estaba casado ya lo divorciaron, los hijos no lo quieren ver, etcétera, de todas maneras no lo puede dejar. Eso es una adicción, ¿verdad? Muy interesante y bueno, todo un reto, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir al primer corte y ahorita continuamos platicando con Óscar Próspero. Gracias.
regreso con Óscar Prospero, que ya me regañó por no pronunciar bien su apellido. Óscar, bueno, ya nos definiste la adicción, pero ¿qué otros indicios hay? Sí, es importante también notar que, por ejemplo, una persona que ya es adicta consume grandes cantidades de droga para poder tener medianamente los mismos efectos que al principio tenía. Entonces lo que ocurre es un fenómeno que le llamamos de tolerancia, es decir, por ejemplo, una persona antes se emborrachaba con media cerveza, ¿verdad? Y ahora se consume un six-pack y es cuando empieza a tener los efectos, y de eso se trata la tolerancia. Entonces va implicando una cosa muy importante, que es el cerebro se adaptó a la presencia de la droga. A esto le llamamos un cambio neuroplástico, es decir, el cerebro aprende a funcionar solamente bajo el efecto de la droga, y cuando se la quitamos, pues el cerebro protesta y dice, ¿cómo? ¿Dónde está mi droga? Y se pone muy enojado y hace que el sujeto se sienta muy mal. Y es, bueno, muy interesante pensar en que si existe alguna propensión genética a las adicciones, que es la primera pregunta al público. Claro, sí, eso es muy importante, porque primero quiero aclarar que gen no es destino, ¿verdad? Una persona que tenga vulnerabilidad genética, por ejemplo, a padecer alcoholismo, que en realidad, bueno, en fin, si no abre su primera botella de alcohol, nunca va a ser alcohólico. Entonces, gen no es destino, ¿verdad? Así es de que sí, hay cierta vulnerabilidad. Lo que hemos observado, sobre todo la mayor cantidad de estudios ha arrojado datos más contundentes sobre alcoholismo, ¿verdad? Si mamá o papá es alcohólico, y no estoy diciendo que se tome una o dos copas ahí ocasionalmente, no estoy diciendo que no pueda tomarse una copa allí en una fiestecita, dos, sino que pues, con cierta frecuencia se dan los atracones, se emborracha hasta llegar a la pérdida del conocimiento y eso. Entonces esto ya lo vamos a poder clasificar como un alcohólico. Si papá o mamá es así, entonces el hijo puede tener una vulnerabilidad y tomando una primera copa, digamos, rápidamente va a ocurrir los cambios plásticos cerebrales, y entonces el sujeto va a necesitar consumir más y más alcohol. Entonces sí hay una vulnerabilidad genética. Muy bien, hace rato nos decías que un compuesto que produce nuestro propio organismo tiene el mismo efecto que la marihuana, y químicamente es similar. No, químicamente, curiosamente, es diferente. Bueno, aunque estructuralmente llega un momento en que sí se parecen para que puedan unirse al receptor, ¿verdad? Sí, pero mientras el principio activo de la marihuana es un alcaloide, lo que produce el cerebro son lípidos, ¿verdad? Lípidos, como para aclarar un poquito, lípidos son los gorditos que se acumulan aquí en la panza y todo eso, ¿verdad? Entonces, esos lípidos los produce el cerebro, y además no es una, nosotros descubrimos una, pero Meshulam, el que les dije de Jerusalén, había descubierto otra 2 años antes que nosotros. Se nos adelantó, pero bueno, está en Jerusalén, está más cerca de Dios, ¿no? Entonces, y luego ya se han descubierto, tenemos como 6, 7 marihuanas endógenas que los cerebros humanos y de diversos animales producen, ¿verdad? Y están afectando a nuestro cerebro en el momento en que nosotros tenemos la sensación subjetiva de placer. Son mediadores de placer. Eso es. Entonces, relacionado con esta pregunta, nos pregunta el público que si el placer que te causan las drogas son iguales. Los niveles de placer que te causan las drogas son iguales a los que normalmente se producen en el organismo. Desafortunadamente no, y por eso son tan populares en su momento, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, cuando este sistema que les comento del cerebro está actuando, libera una sustancia, ¿verdad? A esa sustancia le llamamos dopamina. Técnicamente le decimos un neurotransmisor. Cuando nosotros tenemos el placer máximo, que voy a decir que en condiciones adaptativas tenemos, tal vez lo estoy diciendo mal, pero eso solamente para hacer una diferencia, que sería tener un orgasmo, ¿verdad? Se libera una cierta cantidad de dopamina en ese sistema. Cuando alguien se mete cocaína o heroína, sobre todo en las primeras veces, esa cantidad se duplica o triplica, y hemos observado que en algunos animales de experimentación se puede quintuplicar la liberación. O sea, es como un orgasmo 5 o 6 veces más arriba.
más fuerte, con cocaína o con heroína. Entonces sí es muy llamativo, muy interesante. La gente refiere estar verdaderamente en el paraíso cuando se le empieza a administrar. Quiero decir, empezar a lo largo de su vida. Debo aclarar que conforme pasa el tiempo, este efecto desaparece o se reduce importantemente, porque al cerebro no le gusta estar feliz todo el tiempo, ¿verdad? No es adaptativo estar feliz todo el tiempo. Entonces, tiene un sistema que lo compensa, que le llamamos el sistema de defensa. Entonces, apaga, por decirlo así, al sistema del placer. Entonces, por eso el sujeto tiene que aumentarle la cantidad de fármaco que se está metiendo para sentir los mismos efectos, ¿verdad? Así es de que llega un momento en que si el sujeto pasa largo tiempo sin administrarse la droga, el sistema de defensa lo va a hacer sentir muy mal, y es lo que le llamé craving y síndrome de abstinencia. Así es de que se tiene que volver a meter la droga, y eso hace difícil que rehabilitemos al paciente, ¿verdad? Claro. Porque él sufre mucho si no tiene una atención médica para rehabilitarse. Que me gustaría que quedara claro que una persona que es adicta a una droga no se la va a quitar nada más porque le digamos échale ganas. Claro. Necesita de apoyo médico. De hecho, ahorita que decías que tenemos este otro sistema, el oponente, le llamo el oponente. A lo mejor sería bueno aclarar el hecho de que cuando tomas la droga y te vuelves adicto, tienes toda esta reacción que nos has dicho, y que eso está conectado justamente al receptor, ¿no? Y entonces y la contraparte no puede luchar contra eso, ¿cierto? O sea, eso es de lo que nos platicabas hace rato, nada más para... Sí, enfatizarlo, claro, sí. Entonces, tenemos dos sistemas, digamos, obviamente tenemos muchos, pero de los que quiero hablar es este sistema que nos produce placer, ¿verdad? Insisto, es un sistema real, lo podemos disecar en el cerebro, lo podemos mostrar. Es un sistema que nos hace sentir placer. Pero también tenemos otro sistema que también nos ha ayudado a llegar hasta acá evolutivamente, ¿verdad? Que es el sistema de defensa. ¿Qué es el sistema de defensa? Bueno, cuando tenemos miedo o tenemos ansiedad, ¿verdad? El miedo nos permite quitarnos inmediatamente de algo que nos puede afectar, ¿sí? Digamos, si de repente ahorita apareciera aquí un escorpión de esos grandes, pues saltaríamos rápidamente. Eso es miedo. Ahí está el que nos puede producir daño, ¿verdad? O la ansiedad. No, es que no he pagado la tarjeta de crédito y bueno, ya se vence, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, le voy a decir a mi compadre que me preste, no sé qué. Estamos planeando cómo resolver, eso es ansiedad, ¿verdad? Entonces ese sistema de defensa también es afectado por las drogas, pero de una manera, voy a decir, un poquito indirecta, en el sentido de que si se va el del placer para arriba, el de defensa lo tiene que apagar, porque no es posible que estemos todo el tiempo felices. Así es de que cuando el sujeto artificialmente eleva el del placer con las drogas, el de defensa, digamos, en respuesta, se eleva también, de tal manera que cuando le quitamos la droga al sujeto y por lo tanto al sistema de placer, el de defensa se expresa intensamente y nos está produciendo el síndrome de abstinencia. ¿Esto pasa porque el placer fue demasiado o sea, porque digo, yo normalmente estoy feliz, ¿no? Claro. Digo, no estoy desbordante de felicidad, o sea, no es una euforia, pero ¿sucede eso porque fue un estímulo demasiado grande o siempre hay esa...? Siempre hay esta relación, exacto. Es como digo, si nosotros estamos preocupados por algo, no podemos estar preocupados toda la vida por ello, ¿verdad? Va a llegar un momento en que nos conformemos con una posible solución, o aunque sea diciendo que Dios nos va a ayudar a resolverlo, o alguien, una persona nos ayudará a resolverlo, ¿verdad? Entonces nos conformamos y le bajamos al estrés, ¿sí? Entonces eso quiso decir que el sistema del placer apagó al de defensa, y a veces estamos muy felices y todo ello, pero llega un momento en que ya no, y entonces fue el de defensa el que apagó al de placer, ¿verdad? Entonces eso ocurre normalmente. Ahora, ¿qué pasa con la adicción? Sí, que lo activamos tantísimo, ya dije 5 o 6 veces más de lo que sería un orgasmo, entonces está muy arriba, y el otro homeostáticamente decimos, es decir, como una compensación, se eleva para pagar a ¿verdad? Entonces queda arriba. Le quitamos súbitamente el placer de las drogas, y se quedó arriba y empieza pum a hacer sentir mal.
al sujeto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estas adicciones no son solo, o sea, drogas, pero además también comida, claro, sexo, sí, exactamente. Juego. ¿Qué otro tipo de actividades o de cosas pueden ser adictivas? A lo Sí. mejor que no son tan... Sí, exacto. tan estables. Obviamente hay cierta controversia y debo admitir que no todo el mundo cree que haya una persona que sea adicta al sexo, digamos, ¿no? Como que a veces algún tipo de personalidad cree que el sexo es tan sabroso que quien no podría, pues por lo menos ser un visitante frecuente, digamos, ¿no? De esa actividad. Pero voy a insistir, cuando una persona deja de hacer la conducta, en este caso sexual, y se empieza a sentir mal, ¿verdad? Y empieza a solo pensar en ello, y le impide trabajar, le impide hacer otras cosas, o por su misma actividad ya se infectó porque lleva sexo riesgoso, o ya lo metieron a la cárcel porque de alguna manera obligó a alguien a hacerlo, o porque tiene masturbación compulsiva, ¿verdad? Y le está produciendo problemas y no lo deja, entonces ya estamos hablando de una adicción. Así que también me gustaría dejar claro que no porque a una persona le guste ahí con cierta frecuencia, ¿verdad? La encuesta nacional del sexo dice que uno de los un 25% de la población mexicana tiene 7 veces a la semana, al mes, 7 veces al mes sexualidad, ¿sí? Entonces hay unos más dichosos que tienen alrededor de 20 veces al mes sexualidad, ¿no? Pero eso no quiere decir ninguna adicción. La adicción es cuando ya empiezan a tener problemas y eso les afecta en la vida normal. ¿Seguimos? Aquí tenemos otra pregunta que está relacionada con algunos de los comentarios que nos has hecho. Dicen, ¿la edad, el género y la alimentación influyen en la forma que nos afectan las drogas? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, conforme más inmaduro esté un cerebro en la ontogenia, quisiera recordarles que el cerebro, a pesar de que ya nacimos y todo, todavía sigue madurando conforme vamos creciendo. Esto es simplemente un acto ingenioso de madre naturaleza, porque el cerebro tiene que terminar de madurar, pero ya actuando, por decirlo así. Ahora ya está frente al medio, ¿no? Necesita tener la información del medio. En esa situación, entonces, va madurando y curiosamente, la parte del cerebro que más interviene en nuestra toma de decisiones, es decir, que como hoy... italiano o mexicano, o invierto mi dinero en esto o no lo invierto, o sea, toda esa toma de decisiones está relacionada con la corteza prefrontal, que es lo que tenemos aquí por detrás de nuestra frente, ¿sí? Esa parte es la que más lentamente madura, y algunos investigadores han demostrado que termina de madurar alrededor de los 20 años, otros investigadores han dicho que termina de madurar hasta los 30 años. Y la verdad es que probablemente todo el mundo me dé crédito y van a aceptar que hay mucha gente que no le ha mandado a pesar de 60 años, ¿verdad? Entonces, hay algunos que se les retrasa tremendamente. Bien que lo saben, ¿verdad? Entonces, en esa toma de decisiones, cuando la corteza prefrontal no está tan madura, si nosotros tenemos un niño de 12 años, que la encuesta nacional de las adicciones demuestra que los niños de 12 años ya pueden estar siendo adictos a alguna sustancia, alcohol, tabaco, marihuana, por decirlo menos, es el momento en que ellos nada más van con el placer inmediato y no son capaces de prever el futuro de qué les va a pasar. Entonces la edad obviamente es muy importante, y hemos visto que el mayor problema que tenemos para que una persona se rehabilite es cuando empezó, a los 12 años o antes, ¿verdad? Que sí hay casos donde hay niños de 8 años que ya son adictos al alcohol, ¿no? Entonces sí, ahora, curiosamente, las mujeres son más vulnerables a ciertas cosas, ¿verdad? Ya así como población, pero quienes finalmente resultan la mayoría de los usuarios son hombres, ¿sí? Pero las mujeres son muy vulnerables, ¿no? ¿Pero son más? La encuesta muestra que para algunas acciones, sobre todo las drogas ilegales, hay más hombres que mujeres. Pero bueno, hay una buena cantidad de mujeres también, ¿eh? Eso no quiere decir que sean poquitas. Entonces, sí, edad, sexo y qué otra cosa era. Género,
alimentación. La alimentación, bueno, ahí sí no, creo que no puedo decir nada. Si realmente no sé a qué se está refiriendo, que si estamos bien alimentados o no, nos va a producir Lo que sí puedo decir es que una persona que tenga poco acceso al alimento en situaciones particulares, sí es posible que consuma más drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre, eso lo vemos en animales de experimentación, si los privamos de alimento, fácilmente caen en la utilización de drogas. Entonces, mucha gente que por cuestiones obvias en nuestro país no pueden comer bien o frecuentemente o lo que sea, es posible que sean más vulnerables. Claro, hace mucho sentido. Pues regresamos en unos momentos con esta interesante charla. Volvemos, Oscar. Bueno, pues otra pregunta, y es continuación de lo que estabas diciendo. Sí. ¿La adicción a alguna droga afecta la maduración del cerebro? Bueno, sí, lo que hemos observado, y hay un estudio muy reciente, hecho por un consorcio internacional en el que aplicaron pruebas para ver el coeficiente intelectual, es decir, medir la inteligencia, ¿verdad? En una cohorte que no me acuerdo muy bien ahorita, pero va por encima de las 2,000 personas, ¿sí? Eran niños de 8 a 13 años y les aplicaron estas pruebas que ayudan a determinar el coeficiente intelectual. Y luego lo siguieron y a los 33 años les volvieron a aplicar la prueba, pero adicionalmente les preguntaron si habían consumido drogas o qué drogas consumían. Y digo, pues siempre es la canasta básica, ¿verdad? Marihuana, alcohol, tabaco, en fin, hay canasta básica. Y muchos de ellos la habían consumido. Y lo que se demostró allí es de que su coeficiente intelectual se había ido para abajo. Con lo cual está sugiriendo, ¿verdad?, que ciertamente el proceso de maduración del sujeto se deteriora importantemente. Conforme más temprano empiece, más deterioro habrá en su cognición, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo más importante que tenemos, ¿no? Claro, la cognición. Claro. Ahora, mencionaste que las mujeres somos más susceptibles, sin embargo también dijiste que somos menos usuarios de drogas duras. ¿Por qué pasa eso? Ahí parece ser que es un componente cultural, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país, a pesar de que muchas mujeres fuman, puede ser que ya sean las profesionistas y todo ello, pero uno se va a la provincia y se ve muy mal que una mujer fume y es muy castigada socialmente, ¿verdad? Y mucho más si la ven con una botella de cerveza por ahí por la calle, ¿verdad? Es muy castigada socialmente. Entonces, siglos de sometimiento de la mujer, pues dan cuenta de que algún beneficio habría que tener, ¿no? Y entonces por lo menos la utilización de drogas se reduce en las mujeres. Pero si somos más susceptibles, entonces podemos caer en otro tipo de adicciones, ¿no? Sí, como el alimento o los juegos. Claro que sí, sí, bueno.
Voy a decir la parte un poquito del alcohol que sabemos, por ejemplo, que una mujer puede tener posibilidades de caer más en una adicción al alcohol, porque las mujeres carecen de la expresión de la enzima que degrada el alcohol en algunas zonas en que los hombres sí la tenemos. Por ejemplo, en el intestino, ¿verdad? En el intestino, los hombres, estómago e intestino, nosotros tenemos la deshidrogenasa alcohólica. Ya desde ahí empezamos a degradar el alcohol, mientras que las mujeres no la tienen ahí, sino que se tienen que esperar a que llegue al hígado y a las otras zonas de degradación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que absorben todo el alcohol. Y entonces, pues obviamente, lo soportan menos, en un momento dado se emborrachan más fácilmente, pero también permite que llegue más al cerebro, y esto podría hacerlas más vulnerables a padecer la adicción, ¿no? Algo que resulta muy interesante es cuando empezaste a hablar sobre los placeres y los diferentes placeres que también abordaba Laura. La pregunta sería si todos estos placeres llegan al mismo receptor, ¿no? Muy bien, sí. Y entonces, eso pues sería interesante que lo aclararas. Claro, sí, este sistema que acabo de mencionar al principio, que le llamamos de motivación-recompensa, del placer, ¿verdad? Es el que está encargado de detectar todo lo que, digamos, le podamos llamar placer, ¿sí? Comer, beber agua, digo, no solamente simple, sino de sabores, ¿verdad? Todo ello, que nos produzca algún placer, una horchata bien hecha, una jamaica, ¿verdad? Todo eso, e insisto, no solamente esa parte, sino, por ejemplo, escuchar música, y no estoy diciendo que necesariamente música clásica o algo así, no, cualquier cosa que a la persona le guste. Le pueden gustar las quebraditas, las rancheras, pero que le produzca un placer, ¿verdad? Entonces le prende este sistema. Así es de que este sistema reacciona ante todos los estímulos que en un momento dado el sujeto, ya sea porque es cultura o por alguna predisposición genética, pudiera gustarle, ¿verdad? La predisposición genética está en que le guste el sexo, en que le guste el alimento, pero el tipo de música que le guste, bueno, pues eso ya es más cultural, y de todas maneras lo prende, ¿verdad? Así es de que prácticamente todo aquello que de alguna manera nos produzca una sensación subjetiva de placer, está activando este sistema. Ese sistema. Oiga, ahorita se me ocurría esto. Una cosa es que se active el sistema, ¿no? Una vez que se libera algo, ¿cierto? Sí. Entonces, en todos los casos de placeres, hablando de los diferentes placeres, ¿se libera el mismo tipo de inductor, digamos? Sí, bueno, miren, por ejemplo, para comer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos con esa sensación subjetiva de hambre, se empieza a activar una zona de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. En particular de esa zona es una partecita lateral, que le llamamos hipotálamo lateral. Ahí tiene una serie de células que se activan para que sintamos hambre. Y cuando empezamos a comer, esas mismas células activan al sistema del placer, ¿verdad? Entonces, en el momento en que empezamos a probar los alimentos, sobre todo tenemos mucha hambre, que es, como decía Sancho Panza, ¿verdad? La mejor salsa siempre es el hambre. Entonces, estamos comiendo y estamos sintiendo ese placer de la textura, del sabor, de que si está saladito, de que si está un poquito picante y todo ello, y está activando el sistema de motivación-recompensa. Entonces, ¿quién lo activó? El hipotálamo lateral. Ahora, hay otra zona que está más adelante en el mismo hipotálamo. Ese se activa cuando tenemos deseo sexual. Entonces, esta zona también va a activar a la de motivación-recompensa. Pero, entonces, si se dan cuenta, son diferentes sistemas que lo activan, como para ponerle la cerecita sobre el pastel. Porque en realidad, digamos, podría ser que lleváramos a cabo la ingestión de alimento sin que sintiéramos placer, pero eso no parece adaptativo. O que lleváramos a cabo conducta sexual, así como ir a comprar al súper, ¿no? Tampoco permite esa sensación de placer. En cambio, todos estos sistemas sí activan al del placer, y entonces, voy a insistir, garantiza que lo volvamos a hacer. Esa sensación agradable garantiza que lo volvamos a hacer. O sea, tienes una especie de red, ¿no? A través de diferentes puntos de... Y este es un punto de convergencia. Llega y converge ahí. Converge. Muy bonito. Entonces preguntan, ¿existen formas para bloquear estos receptores y existen consecuencias importantes si se pudiera hacer? Sí, de hecho se desarrolló una sustancia, un principio activo,
que se llama SR141716A. Oh. Me lo voy a aprender. 141716A. Esta sustancia lo que hace es bloquear a ese receptor, pero que es específico para las marihuanas endógenas. Y le llamamos receptor CB1, porque el nombre es técnico de la marihuana es cannabis, ¿verdad? Entonces todo ese receptor se llama CB1. Entonces ahí activan las marihuanas endógenas y nosotros sentimos placer. ¿Qué tal si lo bloqueamos? Sobre todo en personas que tengan, digamos, una adicción a los alimentos. ¿Cómo lo estamos viendo que pueden estar adictas al alimento? Bueno, porque tienen un índice de masa corporal arriba de 30. Déjenme decirles que de 18.5 a 24.9 es el normal. 24.9. De ahí en adelante ya están gorditos, ¿eh? De ahí en adelante ya. Y 30 ya quiere decir una obesidad mórbida, ¿verdad? Entonces, en este programa que se hizo en Europa y parte en Canadá, incluyó Canadá, lo que se hizo fue dar esta molécula, SR1417. Ya me la aprendí. y para ver si les reducía su gusto por la alimentación, por comer, ¿verdad? Por comer. Y sí se lo redujo. De tal manera que los sujetos recibiendo 20 miligramos diariamente, a la vuelta de un año, bajaron 8 kilos. Que probablemente no se les notaba porque estaban muy gorditos, pero era hacia la baja. Pero ¿verdad? también se le van otros placeres, ¿o no? Pero entonces se suspendió el estudio porque los sujetos entraron en depresión y hubo intentos de suicidio. Oh, no. ¿Por qué? Porque le estábamos bloqueando el sistema de placer. Claro, entonces ya subió la otra parte. Exactamente. ¿Qué ¿verdad? tal? Sí. Entonces tenemos un grave problema ahí porque parecería ser que la adicción es un problema del sistema de motivación recompensa, pues bloqueémoslo. Ah, sí, pues te vas a suicidar si te lo bloqueamos. Entonces no es tan fácil, ¿no? Lo que hay que buscar es el receptor de abajo, ¿no? El que está en el hipotálamo, dijiste. Exactamente, si es que la droga lo afectara. Sí, es que la droga. Pero como la droga es muy lista y se va directamente al sistema de motivación sí, hay que buscar recompensa. las drogas que afectan el resto. Exacto, sí. Muy bien. Vamos a la última pregunta de este bloque. Dice, ¿el trabajo también puede ser parte de estas drogas? Es decir, si eres adicto al trabajo, supongo que quieren decir. Sí, me imagino que sí. El único problema es de que está altamente recompensado por la sociedad, ¿verdad? Una persona que trabaja mucho y es productiva y genera bienes comunitarios y todo ello, pues se va a ver muy bien. Es más, le van a decir sigue trabajando, ¿no? Quienes se van a quejar son los familiares, la esposa, los hijos que nunca lo ven y eso. Entonces es muy difícil que establezcamos una adicción allí. Es posible que el sujeto entre en mucha inquietud y ansiedad si de pronto lo obligan a tomar unas vacaciones, ¿no? O sea, no puede, y ahora ya no puede olvidar el celular, o se lleva la computadora, ¿verdad? Se levanta tempranito allí en Acapulco para trabajar un rato y luego ya puede ir a acompañar a la familia a la playa y esas cosas, ¿verdad? Creo yo que sí puede entrar en una condición de adicción, pero la verdad es que nadie se va a querer tratar, ¿no? Entonces, pues no la tenemos por ahí. Claro que se le puede convencer de que le baje un poquito y con ello me metería un poquito al tratamiento, que el tratamiento no solamente para los workaholics o los super trabajadores, sino para drogas, que puede ayudar un poco y que no es farmacológico, es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, cambiar el curso del pensamiento de la gente, hacerle entender que no por mucho madrugar se amanece más temprano. En efecto. Vamos a un intermedio. No sé si es cierto. Sí. ¿Sí? Ok, vamos a un intermedio y regresamos en un momento. Estudios desarrollados por el Dr. Fructuoso Ayala Guerrero, investigador de la Unidad de Investigaciones y Servicios Psicológicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, han revelado que el sueño y el dolor se relacionan de manera compleja dependiendo del síndrome doloroso, observando que los factores edad y género influyen en la percepción del dolor, ya que el insomnio y el dolor crónico son más frecuentes en mujeres y en sujetos mayores de 55 años. Conozcamos el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, CEPROBI.
El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, CEPROBI, es una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos. Sus objetivos principales son realizar investigación básica y aplicada que permita la integración de paquetes tecnológicos tendientes a la explotación racional y aprovechamiento óptimo de los recursos que nos brinda la naturaleza, que se regeneran por ley natural en el país, y formar recursos humanos de alto nivel académico en las áreas de biotecnología, bioingeniería y protección vegetal orientadas al desarrollo científico y tecnológico del país. Los principales temas de interés que se siguen en este centro son investigación sobre plantas de interés medicinal, ornamental, agrícola e industrial. Bueno, regresamos aquí con el doctor Óscar Prospero. ¿Así lo dije bien? Muy bien, gracias. Activaste mi sistema de motivación recompensa con eso. Entonces, un tema que es controversial y que de hecho está como en boga es esta idea de si la marihuana al menos es benéfica o tiene algún uso que pueda ser benéfico o medicinal, ¿no? Con utilidad médica. Claro. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay dos movimientos en paralelo, digamos, ¿no? Aquellos que tal vez, no sé, con fines de proselitismo partidario, promueven su legalización o despenalización, ¿verdad? Y otros, digamos, el común de la gente, que la quiere que se legalice para que ahora la pueda fumar con fines recreativos sin que sienta que está rompiendo la ley, ¿verdad? O transgrediendo la ley. Y eso es una población, digamos. Y hay otra población que hemos observado que sí puede tener alguna utilidad dentro del ámbito de la medicina. No sabemos de qué magnitud, porque siendo ilegal es difícil que incluso los investigadores la investiguemos. ¿Sí? Sí. ¿No? Entonces, y no solamente una cosa de nuestro país, está prácticamente en todos los países. La investigación sobre marihuana es un poco difícil, porque es ilegal en la mayoría de los países, y por ejemplo en Estados Unidos, no en todo Estados Unidos está legal su utilización, ¿verdad? Entonces, pero sí creemos que la marihuana tiene algunos beneficios médicos. Insisto, no sé de qué magnitud, porque hay que comparar. Quizá mejora la sensación de dolor, es decir, que mitigue el dolor, pero a lo mejor ya tenemos un fármaco mejor que ella, y entonces ¿para qué queremos marihuana, digamos, si ya tenemos un mejor fármaco, ¿no? O que reduce la presión intraocular y entonces el glaucoma mejora, ¿verdad? Bueno, sí, pero es mejor que los que ya tenemos, o por lo menos le ofrece alguna alternativa a algún tipo de paciente. Sí, entonces bienvenida. Si no, pues ¿para qué la queremos, verdad? Entonces, pero de todas maneras sí muestra algunas características que podemos utilizar en medicina. Y yo quisiera que quedara claro que yo, con fines recreativos, yo no estoy a favor de que ni se despenalice ni se legalice, o sea, que se facilite la utilización, no. Por una cosa, porque creo que hay gente vulnerable a volverse adicta, ¿verdad? Que ya lo había mencionado un poco con la genética, ¿verdad? Si la gente trae genes que le puede hacer adicta a una sustancia, entonces, ¿cómo es que se la puedo propiciar? Yo como médico, ¿cómo la puedo decir? Tómesela, ¿verdad? Estoy en contra de ello, entonces. Pero a favor de que se incluya en el arsenal médico, una vez que sepamos en qué momento, en qué cosas, en qué situaciones es útil, ¿verdad? Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Aquí tenemos algunas otras preguntas. Que dice si existe mucha evidencia de los efectos positivos sobre la fisiología del cerebro del uso de algunas drogas. Sería el uso de algunas drogas. Sí, que si hay alguna utilización. Desafortunadamente, por la situación que vivimos, que no es nueva, pero que la estamos viviendo, en el cual decir que alguien consume una droga es satanizarlo inmediatamente, ¿verdad? Y no solamente satanizarlo a él, sino satanizar a la droga, como si la droga fuera un virus que anda en el aire y que de repente nos ataca y nosotros somos víctimas de esa droga. No, la vamos a buscar voluntariamente, hasta cierto punto, la verdad, porque una vez que uno es adicto ya no es voluntario, ¿no?
Pero al principio uno la va a buscar voluntariamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo era la pregunta? Acá está. Que si existe mucha evidencia de los efectos. Exacto, y entonces en ese contexto es muy difícil estudiar los efectos positivos de las drogas, ¿sí? Es posible que haya algún efecto positivo porque producen cambios en el cerebro, y como son cambios plásticos, probablemente en algún momento algún cambio plástico de esto pudiera ser benéfico. Pero ahorita yo no tendría ninguna evidencia para decir sí ayudan a la fisiología del cerebro, ayudan a tener algún efecto benéfico, porque no lo podemos estudiar, porque tenemos todo ese fantasma enorme de que las drogas son malas y vino a las drogas, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta que es muy bioquímica, yo no sé si, pero la cuestión es, o sea, por ejemplo, la marihuana se dice que es una droga leve, ¿no? Sí. La heroína es más fuerte, sí, ¿no? Entonces, ¿eso tiene que ver con la afinidad de los compuestos a su receptor? No tiene que ver con la afinidad, tiene que ver con la farmacocinética, como le llamamos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan rápido llega al cerebro y qué tan rápido se sale de él? Eso sería, dicho, la farmacocinética. Entonces, ¿cuáles son las drogas que más dependencia producen y más problemas producen, verdad? Bueno, pues cocaína y heroína. ¿Por qué? Porque entran rápido al cerebro y se salen rápidamente del cerebro. ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, cocaína, en 90 minutos vemos que pum, subió y se salió, ¿verdad? Entonces el sujeto por 90 minutos está en el paraíso y en las siguientes horas está en el infierno, ¿verdad? Hasta que no se la vuelva a meter, claro. ¿Qué pasa con la marihuana? La marihuana, un sujeto se fuma un carrujo, le entra rápido al cerebro, se le sale relativamente lento, pero no solamente eso, sino que se mantiene la marihuana en todos nuestros gorditos del cuerpo. Así es de que son como una esponjita los gorditos y se agarran a la marihuana y la van liberando lentamente por días, 3, 4 semanas, y la siguen liberando. Entonces el sujeto no se siente con el síndrome de abstinencia porque está liberando todavía marihuana ahí adentro, ¿verdad? Mientras que, voy a insistir, con la cocaína entra, sale y se va del cuerpo, ¿verdad? Y la marihuana se queda 3, 4 semanas en el cuerpo. Así es de que es farmacocinética. Oscar, bueno, tú mencionaste hace unos momentos del tratamiento. Sí. Y dijiste la terapia cognitiva. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Bueno, lo mencioné como parte de un tratamiento, ¿verdad? Pero obviamente tenemos tratamientos farmacológicos orientados a la rehabilitación. Frecuentemente los pacientes, y a lo mejor hay gente que se ofenda, pero yo a los usuarios de drogas les llamo pacientes. Los pacientes pueden tener una comorbilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que su utilización de drogas está asociada a que están deprimidos, a que están ansiosos, a que tienen un trastorno bipolar, ¿verdad? Entonces, este tipo de enfermedades las trata en la medicina la psiquiatría. Que quede claro entonces que cuando digo psiquiatría no estoy diciendo locos, estoy diciendo puede estar deprimido, puede estar ansioso, puede tener un cuadro, un trastorno bipolar, por ejemplo. Y eso les propicia que utilicen las drogas. Entonces, al mismo tiempo que lo estamos rehabilitando de que no consuma drogas, le tenemos que tratar el cuadro que lo orilla a consumir drogas, ¿verdad? Y para eso tenemos diversos tratamientos: antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, ¿verdad? Que permiten que el sujeto tenga más control sobre su mente y entonces que ya no necesite la utilización de drogas. Eso por un lado. Pero por otro lado, para convencerlo a que deje de usar drogas, ¿verdad? Esta terapia cognitivo-conductual que acabo de mencionar es justamente ayudarlo a que tenga un análisis de sus pensamientos, sobre todo aquellos que lo llevan a consumir. Un ejemplo es: consumo drogas porque me hacen sentir bien, ¿sí? Ese es un pensamiento que parece lógico, y esta es la única manera en que te puedes sentir bien, y ahí lo cuestionamos, ¿verdad? Bueno, no, alguna vez cuando jugaba fútbol, pues no tan bien, pero me sentía bien. ¿Y ya dejaste de jugar fútbol? Y en aquel tiempo que jugabas fútbol, ¿consumías tanta droga?
No, pues no, porque el ejercicio me ayudaba. Ah, entonces te puede ayudar ahora también, ¿cierto? Y entonces vamos mostrándole que no es la única manera de sentirse bien, de sentirse aceptado, de sentirse parte de un grupo, valga mi expresión, de ser feliz, ¿verdad? Y la terapia cognitivo-conductual le cambia este curso de pensamiento y además le ayuda a que haga, por eso es conductual, a que haga algunas actividades que a final de cuentas le produzcan un grado de felicidad, que le permitan además entonces ya integrarse a otras cosas. Que una de las cosas graves de las drogas es que impiden que hagan cosas que también les gustarían. Exacto, exactamente, claro. O sea, aquí viene una pregunta interesante que tiene que ver con si lo que has hecho en ciencia ha generado algún método para poder ayudar a las personas con sus adicciones. Bueno, sí, sería demasiado narciso decir de mi parte que he hecho un impacto realmente. Empecé diciendo cómo entré a ciencia con la esperanza de descubrir algo maravilloso. He descubierto cosas maravillosas, pero nada más las he observado, no he sido capaz de crear una utilidad en ello, digamos. Sí, he entendido que, de acuerdo a cómo vemos la fisiología del cerebro, podemos ofrecerle algo al paciente. Sí, lo que hacemos en el laboratorio tiene una partecita que puede ser traslacional, es decir, que se puede ir a la clínica, eso definitivamente. Pero la pregunta siento que es más exigente, digamos, ¿no? Que si yo de alguna manera he hecho un impacto muy importante. No, desafortunadamente tengo que contestar no, pero que por lo menos yo sí me he fascinado con los mecanismos que ocurren, los he entendido un poco más y finalmente veo que hay una parte de la ciencia aplicada, es decir, de la medicina, que sí va en el camino correcto para ayudar al paciente. Quizás habría que decir, hace unos minutos nos platicabas que tienes una formación bastante integrativa, digamos, por lo que nos decías, ¿no? Y entonces, esa es tu opinión, ¿eh? Sí, esa es mi opinión, en efecto. Y si ahorita les dices a nuestro público, a lo mejor algunos podrían pensar igual, en el sentido de que, a lo mejor lo que has descubierto en ciencia resulta muy básico, pero finalmente sí esta visión integral que te ofrece tu trabajo, ¿no? De alguna manera te puede causar o producir retroalimentación para algunas otras cuestiones que tienen que ver con que si sirve o no sirve. Exacto, sí. Hablando de... Digamos que esa parte sí le puedo decir. Primero, decir que lo generado en ciencia definitivamente sí sirve para la aplicación clínica. Eso lo puedo constatar por varias cosas. Uno, primero, yo soy médico. Segunda, soy maestro en psicobiología, doctor en neurociencias y tengo especialidad en terapia cognitivo-conductual. Entonces, tengo la oportunidad de ver pacientes y de ver cuál es la problemática y todo ello. Y tengo también la oportunidad de ver cómo ciencia básica sí apoya a este tipo de terapia. Y realmente está yendo por un excelente camino para el tratamiento de adicciones. Entonces, si esa parte le llamas la integral, sí, tengo oportunidad de verlo desde diferentes puntos de vista y constatar que el paciente puede verse muy beneficiado con un tratamiento farmacológico, sí, pero también de terapia cognitiva. Exactamente, muy bien. Muy interesante. Muchas Oscar, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Muy cercanos a terminar el programa. Te queremos agradecer que hayas venido y en el último minuto, la última pregunta el último gol. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer ciencia? Lo que más, la verdad es que es una respuesta que la tengo ya muy hecha porque me la han preguntado varias veces, sobre todo mis estudiantes, y la verdad es que lo que más me fascina es ser el primero en saber algo. Eso es lo que te prende me prende muchísimo, sí, me da muchísimo placer ser el primero en ver que algo está ocurriendo, ser el primero, por ejemplo, en mostrar que es una molécula que tiene acción como marihuana y que produce sueño y que la produce naturalmente el cerebro. Eso es todo. Muy bien. Realmente creemos que vamos a invitar al doctor
Óscar Prospero, para que nos hable del sueño próximamente. Así es que, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y le agradecemos nuevamente a Muchas gracias por haberme invitado. Por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.